Marcos Zambrano. Se prepara el asambleísta Marcos Zambrano. Zambrano. El asambleísta Mauricio Zambrano. Mauricio Zambrano se prepara y lo escuchamos en este instante. Buenas, ya tardes casi, tardes. Estimados colegas, compañeros, hablar hoy de esta ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública, se debe recalcar algo y mencionarlo, que es la necesidad de tener un cuerpo normativo acorde a la realidad ecuatoriana, como lo mencionaron aquí, y que sirva como un instrumento fundamental para el fiel cumplimiento de lo que establece el artículo 18 de la Constitución del Ecuador, la cual dice que se establece que todas las personas tienen derecho a acceder libremente a la información generada en entidades públicas o privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. Esto, pues creo que todos estaríamos de acuerdo con que se cumpla. ¿Qué queremos buscar con esta ley? El dotar a la ciudadanía de un instrumento para que todos los ecuatorianos podamos estar pendientes y vigilantes de las actividades que realizamos como autoridades o que realizan las autoridades de turno. Se debe resaltar que se va a fortalecer el cumplimiento responsable en la tarea de la administración de lo público, mencionado también aquí en este pleno el día de hoy. Y que el acceso a la información sea un instrumento de control de los ciudadanos hacia las instituciones públicas o privadas que manejan fondos públicos y recursos del Estado. Se define de una manera muy explícita lo que se ha catalogado como información clasificada reservada. Se reafirma la prioridad de la rendición de cuentas de las autoridades en el ejercicio de su cargo, sin limitarse a un informe simple, sencillo, y que éste tenga sustentos necesarios como estadísticas y efectos socioeconómicos. Aquí coincido con lo que expuso el colega Javier Jurado en el manejo de las cifras y las estadísticas. Deben ser adecuadas, ya que esto va a permitir tomar decisiones socioeconómicas y políticas públicas adecuadas para cada parte, institución, entes del Estado, como por lo mencionado por el asambleísta Jurado, con el tema de lo que tiene que ver con la ganadería, con los cultivos, con todo lo que tiene que ver con el agro ecuatoriano. Con estas normas legales se ajustan al principio de supremacía constitucional, garantizando la fiscalización de la administración pública, de la democratización social y de la participación ciudadana mencionado. Quisiera hacer unas breves puntualizaciones de la reforma que están mencionadas en varios artículos. Por lo general, el artículo 4 del proyecto de la ley, en relación con las definiciones, se alinean, y esto es importante, que estas mismas estén establecidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Están alineadas y eso es algo fundamental para empezar en este articulado de ley. En el artículo 15 se incorpora un proceso de clasificación de información que no deje a criterio de los sujetos obligados la limitación al derecho de acceso a la información pública, considerando que respecto a la información confidencial ya se cuenta con un proceso de tratamiento de esta información en la recientemente aprobada Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que estaría ya normada. El artículo 39 se considera que las sanciones deben ser ejecutadas por un órgano que posea las facultades para realizarlo o hacerlo. En ese sentido, establecer los lineamientos adecuados y parámetros claros para las sanciones, toda vez que para su efectividad dichos lineamientos deben estar establecidos por ley. Hay que tomar en cuenta algunos aspectos de esta ley o de las leyes que vayan a estar transversadas en esta normativa. Las leyes de acceso a la información deberán incluir disposiciones que garanticen la independencia de las instituciones y los funcionarios encargados de los sistemas de información creados por las mismas leyes. Las leyes deben aplicarse al gobierno en todos los niveles, nacional, provincial, municipal inclusive. Son con claras normas y obligaciones legales mínimas y suficientes recursos financieros y humanos para permitir el cumplimiento de los requisitos nuevos de responder y proveer información al público. Una ley buena y clara es esencial, todos tenemos ese punto muy claro, pero no es en sí suficiente. Lo clave es el uso activo y cotidiano de la ley por los medios de comunicación, la sociedad civil y los ciudadanos comunes, actuando en favor del interés público, más una nueva cultura de transparencia dentro del gobierno mismo. Las leyes de acceso a la información por sí solas no pueden garantizar el acceso público
a que la información sea oficial o extraoficial. Estas leyes pueden funcionar con el propósito previsto únicamente en un entorno legal y político, donde la libertad de expresión y los medios independientes sean respetados y protegidos en una forma activa y eficaz. Considero que este es un gran trabajo que se ha venido realizando dentro de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, el mismo que seguramente con los aportes que se han venido dando en este primer debate y que se darán a posterior, todos podremos hacer parte y dotar de una gran ley para el pueblo que nos ha elegido. Muchas gracias, colegas asambleístas, presidenta. Tiene el uso de la palabra